Un segmento de la entrevista que realizamos ayer en Perspectiva al prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, se convirtió en uno de los puntos de debate, en uno de los asuntos más movidos de la agenda política. Ustedes, sin duda, recuerdan ese momento, ubican a qué me refiero, cuando le preguntamos por qué el nuevo gobierno, ni en el discurso inaugural del presidente Yamandu Orsi, ni después en las asunciones de los ministros, había hecho anuncios concretos de medidas o de proyectos de ley. El doctor Jorge Díaz explicó por dónde venía la cautela. Primero tenemos que saber dónde estamos parados, porque yo no puedo decir voy a gastar si no sé si tengo para gastar. Entonces tengo que pararme frente a... Hay anuncios concretos que se van a ser incluidos en la ley de presupuesto, como es el programa de becas, etcétera. Ahora, saber, por ejemplo, si yo tengo que pagar 165 millones de dólares al Ferrocarril Central, 50 millones de dólares a Pluna, tantos cantidades de millones de dólares por pago a proveedores. Bueno, caramba, vamos a sentarnos y ver, porque no es oro todo lo que reluce. Y nos dijeron que nos entregaban una Ferrari, pero ahora resulta que la Ferrari está fundida, chocada, la pintura está rayada y no anda. El doctor Jorge Díaz no hizo más declaraciones después de ese reportaje. La pelota quedó picando en el Parlamento, porque para ese mismo día, lunes, estaba programada una reunión en la que el equipo económico del gobierno se encontraba con la bancada de legisladores del Frente Amplio, justamente para discutir el punto de partida. Bueno, entonces, ahí los periodistas entendieron que había una buena oportunidad para consultar al economista Gabriel Odone, al ministro y jefe del equipo económico, sobre lo que había dicho Jorge Díaz más temprano. La semana pasada mismo, cuando asumió el cargo, Odone había descrito a la economía uruguaya como potente y eficiente, aunque agregaba que había enormes oportunidades para mejorar. Entonces, ¿cómo se entendía lo que había señalado Díaz en la radio? La situación económica del país es una situación económica de un país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona, pero que tiene enormes oportunidades de mejora y que además tiene una situación fiscal que, como yo he dicho en varias oportunidades, es frágil, es manejable, pero es frágil. Como hemos repetido en reiteradas oportunidades, recibimos un resultado fiscal que no es distinto del que había en 2019, con más gasto y con más deuda, en un escenario internacional más restrictivo. Eso plantea un conjunto de desafíos que, bueno, que el equipo económico va a estar en condiciones de mejorar, pero la economía funciona, como todos sabemos, es un país que goza de muy buena reputación a nivel económico y esas son las razones por las que somos captadores de inversiones, tanto extranjera como inversión doméstica, porque el país es un país confiable. Había diferencias de lenguaje y de tono en las declaraciones de Jorge Díaz de mañana y de Gabriel Odone en la tarde. Ese tema fue un segundo punto de conversación, fue un segundo asunto de debate. O sea, primero se discutió sobre los dichos mismos de Jorge Díaz, después se pasó a discutir sobre si había diferencias entre Díaz y Odone, ¿no? Sí, y enseguida eso fue tomado por la oposición. A ver, por ejemplo, ¿en qué quedamos? ¿Una economía estable, fundida y sólida al mismo tiempo? Pónganse de acuerdo. Esto fue lo que escribió en redes sociales el senador nacionalista Álvaro Delgado, por ejemplo. Otro, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, señaló la significativa diferencia entre la posición del ministro Odone y lo que dice otro jerarca de peso en el gobierno. Y puso, recién van 10 días de gobierno. Eso era lo que apuntaba Mieres, como alertando por lo rápido que surgían entonces diferencias a la interna del gobierno de Yamandu Orsi. Un ejemplo más, a ver, en rueda de prensa el senador blanco Sebastián da Silva, quien criticó a Díaz por mencionar como un problema la deuda vinculada con Pluna, recordó que surgió en las administraciones frente amplistas y con su estilo habitual da Silva utilizó una ironía para criticar justamente a Jorge Díaz.
Uruguay tiene tasas envidiables de empleo, tasas envidiables de inflación, tasas envidiables de inversión, tasas envidiables de salario real, tasas envidiables de recaudación, tasas envidiables de crecimiento económico. Hemos tenido una temporada como la que el gobierno de la calle Pou nunca, lamentablemente, pudo tener. El gobierno recibe buena caja, constante y sonante, porque la actividad económica en estos meses de enero y febrero fue formidable, así que me parece que, reitero, quien no sabe ni cómo se prende una Ferrari no puede hablar de un auto de esas características. Y lo que yo imagino, hablando en términos automovilísticos, es que aprenda a manejarla, que la sepa, que la disfrute, que la pondere y la valore, porque es el resultado del esfuerzo de todos los uruguayos. Bueno, ¿qué pasa con las diferencias entonces entre jerarcas del gobierno y del equipo económico? Ayer hicimos algunas consultas. Desde la oposición, como ustedes veían, alertan por lo que entienden es el recuerdo de aquello de los dos equipos económicos que supieron señalarle al gobierno de José Mujica, ¿no? El último presidente perteneciente justamente al Movimiento de Participación Popular, el mismo que Yamandu Orsi. Bueno, dos fuentes del MPP dijeron en perspectiva que, si bien no es una estrategia explícitamente diseñada, hay una intención de cuidar al ministro de Economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entienden que el equipo económico tiene que transmitir confianza a los mercados de los que Uruguay depende, ¿no? Fue lo que señalaron los informantes, porque señalan y plantean que la situación en la región es muy complicada y, por otro lado, perciben un grado importante de incertidumbre a nivel mundial con los bandazos, dicen que, por ejemplo, se están dando a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Bueno, entonces, según explicaron estas fuentes consultadas, Odone, dicen, debe cumplir un rol de cara a esos actores internacionales, justamente, y que, por lo tanto, en sus salidas públicas, destaca justamente las fortalezas a nivel macroeconómico, mientras que hay otros actores políticos, por ejemplo, legisladores y otros miembros del Poder Ejecutivo, que con otro talante más político sí tienen la libertad para criticar, por ejemplo, lo que es la contención del gasto y más específicamente la gestión del gobierno pasado. Una de las fuentes puntualizó además que cuando Díaz habló de la Ferrari, era una referencia a la situación global del Estado, mientras que, ponían recaudo allí, el análisis de Odone iba más por la economía en sí. Sí, a ver, ese es uno de los tantos puntos que capaz que conviene enfatizar, ¿no? En el terreno donde se dio lo que podría describirse como un contraste más grande entre Díaz y Odone, fue en la parte terminológica y para eso se toma como base lo que dice Odone sobre cómo está la economía, ¿no? Una economía que funciona, pero que tiene oportunidades grandes de mejora. Ahora, en realidad, si ustedes escuchan bien la entrevista, Jorge Díaz no estaba hablando de la economía, estaba hablando de la disponibilidad de recursos con la que cuenta el Estado para llevar a cabo políticas, ¿no? Por eso es que decía, se está tomando con cautela la decisión de hacer anuncios. Hay que ver en qué estamos, qué números tenemos, qué recursos, qué margen hay, ¿no? Entonces estaba hablando del plano fiscal. Y en el plano fiscal, miren cómo es que habla Odone. Él dice una situación fiscal que es frágil, pero manejable. O sea, de nuevo, sí, en esta materia, en la fiscal, Jorge Díaz se lanza de manera más espectacular, pero Odone está hablando de algo parecido, ¿no? Una situación frágil. Incluso remite a que el resultado fiscal no es distinto al que había en el año 2019, cuando terminó el último gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que examinar en lo fiscal si hay mucha diferencia entre Jorge Díaz y Odone. Y parece que lo que hay sí es una cuestión de tono, a propósito de cómo describir el panorama que hay. Ese panorama que lleva a moverse con
pausa estratégica, digamos, ¿no? Específicamente cuando le preguntan a O'Donnell por los dichos de Jorge Díaz, él dice, yo de los dichos de otros no hablo, ¿no? No hago referencia. Sí va por el lado de lo que lo comprende, ¿no? En materia fiscal. Entonces, bueno, ahí evidentemente alguien resolvió que se saliera con discursos de coloratura diferente. Uno más fuerte, el otro más sobrio, ¿no? Tú hablabas recién a propósito de lo que habían señalado algunas fuentes del movimiento de participación popular sobre cómo había que cuidar al ministro de Economía, porque el ministro de Economía tenía un papel a jugar. Sí. Sí, decía lo de los inversores y si pensamos un poco más también las calificadoras de riesgo, ¿no? Donde ahí nos jugamos un partido importante para mantener la buena nota en grado inversor. De todos modos, señalaban, bueno, que otra cosa es el papel que pueden jugar parlamentarios, dirigentes políticos, que pueden ir más a fondo al plantear cuestionamientos a propósito de la herencia que se recibe del gobierno anterior. Ese sería el caso de Jorge Díaz con sus dichos de ayer en materia fiscal. Bueno, a mí me llama la atención eso, pero por otro motivo. No tanto por lo que pasa con los inversores, no tanto por lo que pasa con los mercados internacionales. Este gobierno se plantó en la cancha ya mismo el día que asumió Yamandu Orsi con un talante abierto, con un talante tolerante, con un talante dispuesto al diálogo y a la negociación. Entonces, en ese escenario, que también hay que contemplar, el interno, el político interno, que entre otras cosas se caracteriza por la falta de mayoría que el Frente Amplio tiene en la Cámara de Diputados. ¿Cómo hay que leer que un integrante muy destacado del Poder Ejecutivo, el hombre que está al lado del presidente Yamandu Orsi todos los días en la torre ejecutiva junto a Alejandro Sánchez, salga con un zapatazo tan fuerte, ¿no? Me parece que es distinto a lo que pueda decir eventualmente un senador o un diputado. Y me llama la atención que se elija justamente ir con ese léxico y con esa imagen de la Ferrari, chocada, abollada, etcétera, cuando el propio Jorge Díaz y sin duda Alejandro Sánchez van a tener que negociar ya ahora, en estos días, una cantidad de asuntos delicados con la nueva oposición. ¿Es sano, es correcto, es útil largarse por esta bajada? No sé, me lo pregunto, ¿no? Sí. Yo había entendido, a partir del discurso Orsi, que se iba a cuidar un poco más ese vínculo, ¿no? Soy unos apuntes nada más. Lo que hemos constatado en todos estos días es que desde el gobierno entrante hay mucha molestia por el tema de la situación fiscal, ¿no? Sobre todo por este panorama que dicen no logran todavía como dominar en cuanto a ver exactamente qué punto falta o qué caja está en números rojos, ¿no? Cuando pensamos en las arcas del Estado. Por otro lado, también es cierto que, por más tono dialoguista, todo gobierno siempre tiene, ¿no? Como sus perros guardianes, ¿no? Esos políticos que hacen más el desgaste y el salir más al choque frontal. Y por otro lado, también me planteo, lo hemos hablado, ¿no? ¿Hay luna de miel? ¿Habrá luna de miel en esta ocasión? Porque los tonos que se están empleando desde la oposición tampoco parecen así de un gran diálogo constructivo. Acá lo que va a primar va a ser, tal como lo dijo Sebastián Valdomir cuando lo entrevistamos, una visión más pragmática, ¿no? En el Parlamento. O sea, está bien los acuerdos, el diálogo, sí, todo bien, pero después, a la hora de que salgan las cosas, va a ser buscar con quién conviene en cada caso hacer el acuerdo, porque a quién le sirve hasta desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué temas tiene uno en agenda desde el lado de la oposición? ¿En qué está dispuesto a ceder? ¿Y en qué temas le conviene votar con el Frente Amplio o no? Para terminar, yendo a la sustancia, ¿no? Que Jorge Díaz describió de una forma y O'Donnell de otra un poco más diplomática. La parte fiscal, los números y sobre todo algunos que están todavía tratando de indagar, que están tratando de pasar en limpio. Fíjate que las crónicas dicen que ayer O'Donnell, cuando empezó a hablar con los parlamentarios, les advirtió que muchas de las preguntas que seguramente iban a hacerle
no obtendrían como respuesta información precisa ni números concretos, porque su cartera está todavía en una etapa de relevamiento. Lo que hizo O'Donnell fue un panorama general de la economía, como decíamos, ¿no? Y ahí advirtió que el crecimiento económico global va a seguir siendo moderado y que nuestro país entonces no podrá esperar un impulso de la demanda externa. Por lo tanto, se deberá fortalecer la competitividad del país y mejorar la asignación del gasto. Marcó algunas prioridades, de entre ellas 3 desafíos fundamentales: acelerar el crecimiento, fortalecer la protección social y mejorar la seguridad pública. Y para ello buscará entonces, se señala desde el equipo económico, la estabilidad macroeconómica para mejorar la competitividad y optimizar el uso de estos recursos fiscales. El informe del Ministerio señala que luego O'Donnell habló de desafíos. Subrayó la necesidad de encontrar espacio fiscal sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Si bien el déficit fiscal se mantuvo en 2024 en los mismos niveles de fin del gobierno Tabaré Vázquez 2019, lo cierto es que el gasto y la deuda han aumentado. De todos modos, el ministro recalcó que Uruguay goza de una economía sólida. Adicionalmente, y para este año 2025, dijo que se prevé un conjunto de situaciones que requieren una atención especial y que se arrastran desde la administración anterior. Veamos dónde están las cuentas esas, las cuentas que le preocupan al gobierno, las que este año 2025 tiene por delante, ¿no? Bueno, la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, que según este diagnóstico que manejaron ayer, se queda sin recursos a mitad de año, eso es lo que está planteado, y tiene ese componente, ¿no?, que plantea esta incertidumbre respecto a la salida que se debe adoptar. Sin entrar en detalles de lo que va a ser el proyecto de ley que se envía al respecto, se precisó sí que la salida para esta entidad debe ser global y que todos deben contribuir a la solución, minimizando de alguna manera los recursos del Estado. Por otro lado, se mencionó dentro de esa lista la situación del CASMU. La situación del CASMU, que fue descrita como grave situación financiera por parte de la empresa, con el agregado que la deuda de la mutualista tiene garantía estatal. Por eso se hizo la advertencia por lo que puede implicar para el Estado. El ferrocarril central, otro de los puntos que se mencionó, tanto el diferendo que planteó el consorcio Vía Central con el Estado, por pagos atrasados del año pasado, ese diferendo, recordemos que se elevaría a 165 millones de dólares. Ahí se mencionó el ferrocarril central, tanto por eso, por ese diferendo, como por también los PPD. ¿Qué quiere decir PPD? Bueno, son pagos por libre disponibilidad, que es como se registran los pagos de las obras de participación público-privado. También se mencionó el pago de obras viales, tantas aquellas que fueron contratadas por participación público-privada como también por los contratos CREMAF, aquellos contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento que diseñó el gobierno de Lacalle Pou. Y por otro lado, una situación complicada que se advierte desde ACE, donde el equipo económico describió un mayor gasto permanente, habló de facturas encajonadas y también de deuda flotante. Esto tiene que ver con denuncias del gobierno entrante de que la administración pasada había atrasado específicamente pagos a proveedores para que no entraran en las cuentas fiscales del año pasado y entonces mostrar mejores cifras en lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Bueno, entre legisladores de la coalición de izquierda circuló que el déficit en ACE ascendería a más de 100 millones de dólares. Por otro lado, también se mencionó deudas que tiene el INAU, y se subrayó que los centros CAIF directamente presentan problemas para cumplir con los gastos de funcionamiento. De hecho, en enero último, delegados departamentales del Plan CAIF habían manifestado preocupación por lo que estaba haciendo el retraso en pagos de partidas del año pasado incluso. Y por otro lado, otro de los puntos que aparece dentro de las preocupaciones y gastos a enfrentar por parte del gobierno tiene que ver con el Ministerio de Defensa, por aquellas compras de aviones, barcos y vehículos multipropósitos. Esta que mencionamos más temprano, ¿no? Allí se deberá afrontar una serie de compras acordadas por la pasada administración, 2 patrullas oceánicas al astillero español, la compra de 6 aviones A-29 Super Tucano a Brasil y la adquisición de vehículos multipropósitos.